El libro empecé a hacerlo prácticamente cuando todavía estaba Luis en la UCI. Bueno, me di cuenta de la mala, digamos, perspectiva de rehabilitación que había en el Sistema Nacional de Salud, entre otras cosas, y lo digo en el libro también porque ya me lo advirtieron, tanto personas que habían sufrido casos parecidos como incluso médicos del propio Hospital de la Paz. Bueno, pues ya me advirtieron, oye, aquí no hay recursos para hacer esto, ¿no? Y entonces me acuerdo que me encontré un matrimonio ahí en la puerta de la UCI, en fin, y unos pensamientos me pasaron por la cabeza, está contado en el libro también, y decidí en ese momento escribir el libro. Por eso tenemos por eso hay fotos de casi todo. Hay incluso fotos de cuando Luis estaba en coma. Lo que pasa es que esas no las hemos sacado porque son unas fotos muy duras, pero sí que hay, por ejemplo, están en el Facebook fotos de cuando yo le cantaba a Luis con las maracas, cuando fueron las musicoterapeutas, cuando le subieron a la planta con las gafas multimedia, esas que le hice para estimularle la vista, y bueno, y luego todas las fases por las que hemos pasado. Tenemos vídeos y fotos de todo, pero porque la decisión de escribir el libro la tomé muy prontito. Yo siempre he dicho que lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo, ¿no? Entonces, bueno, ya esta experiencia la hemos vivido, ¿no? Es muy dura, la verdad que es muy dura, ¿no? Ha salido bien, pero en fin, estuvo muerto durante 20 minutos. Y otra cosa que no se dice en el libro, porque también era un poco... Bueno, el libro está escrito de manera para ayudar a otras personas, a otros padres que les pueda pasar, a otros niños, y no tanto ni para hacer una crítica de determinados aspectos de lo que hay ahora, ¿no? Pero sí, una de las cosas que sí sabemos es que cuando llegó allí a La Paz, pues digamos que casi se le desahució, se le dio por un caso perdido, que es muy duro cuando te cuentan eso los médicos, ¿no? Y gracias a dos doctores, que fueron los que más cercanos estuvieron de él, que se empeñaron en intentar por lo menos hacer algo. Está dicho además en el prólogo, ¿no?, del intensivista de la UCI, ¿no?, pues que ofrecía ahí una mínima respuesta, pues continuaron con él y en fin, y al final le sacaron adelante, ¿no? Pero la perspectiva era muy mala, claro, 20 minutos es mucho tiempo, ¿no? Menciono un caso en el libro de un niño que le pasó un accidente similar al de Luis, empezó a este niño, que se llama David, está mencionado ahí, se despertó a los 2 meses, Luis se despertó a los 10 días, y David empieza a escribir a los 2 años, y Luis a los 4 meses estaba yendo al cole, con dificultades, lógicamente, pero a los 4 meses estaba yendo al cole. Y hoy, bueno, ayer estábamos en Televisión Española tocando el saxofón, o sea que estuvimos tocando canciones, ¿no? Porque intervino un mago y ya de paso, pues dijimos, bueno, nos dijeron, ¿por qué no os tocáis unas canciones? Y íbamos con el saxofón y tocamos unas canciones, él también, ¿no? O sea que está muy recuperado, ¿no? Entra uno en un trance de decir, tengo que salvar a mi hijo como sea. Esto es como lo cuento, es la realidad. A mí no me importaba en lo más mínimo lo que pudieran pensar. Aparte, tampoco estaba haciendo locuras, o sea que, pero estaba haciendo cosas no habituales, lo que no significa locuras, ¿no? Porque claro, por ejemplo, cuando estimulas al niño con el aire comprimido, con el aire helado, pues una cosa que tiene su fundamento físico, ¿no? A todo el mundo le estimula cuando le dan un chorro de aire frío, ¿no? Por tanto, no es una locura, sí que es una cosa no habitual, y bueno, lo veían y se callaban. También es verdad, esto me lo dijo el doctor Godet, dice, mira, no te decíamos nada tampoco, te veíamos tan educado y tan, digamos, sufriendo, nunca levantaste la voz en la UCI, siempre estabais ahí colaborativos con nosotros, ni una mala palabra y tal, y qué te íbamos a decir también. O sea que nos dejaron hacer, ¿no? Como yo digo en el libro, nos dejaron trabajar en el puesto de trabajo que en aquel momento era pues la UCI, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso fue porque hasta que ocurrió eso, la verdad que se te pasan pensamientos pues muy duros, ¿no? De que no, pues casi que no vuelva, porque si se va a quedar así para toda la vida, pues tú imagínate lo que es pensar eso de tu hijo, ¿no? Y ya en el momento en que empezó a mover tímidamente los dedos de la mano derecha, bueno, ahí ya ves una luz y dices, algo está respondiendo. Y a partir de ahí pues ya se sucedió
todo, ¿no? Bueno, eso fue el principio, porque esto ha sido un camino muy largo, ¿no? De mucho tiempo, una mejoría muy rápida durante los 6 primeros meses, y después hemos tenido que seguir trabajando para seguir recuperando funciones, pero lo que digo, a los 4 meses estaba yendo ya al cole, cosa que es impensable, ¿no? Es decir, no, ahí fíjate, ahí sí que te diría que no, es claro, es una alegría, ¿no? Porque una cosa es que te muevan los dedos tímidamente y, en fin, y es una respuesta muy frágil, ¿no? Y otra cosa es que ya se levante como un energúmeno gritando y, claro, eso ya implica mucho más movimiento, ¿no? Más activación cerebral, muy diferente. Así que bien, muy bien, la verdad que eso vino muy bien. Lo que yo he hecho, digamos, aquí está escrito, no es una cosa que yo me haya inventado, ni que sea un científico loco que haya... No, todas estas cosas que hemos hecho tienen su fundamento científico, por eso hay las 90 páginas al final del libro, es un resumen de todos los fundamentos científicos que hay. Hay un montón de libros de neurología escritos, casi todos en inglés, americanos, pero que respaldan todo lo que se ha hecho y que ofrecen ese fundamento, ¿no? Por eso esa última parte del libro era muy importante, porque si no, pues cualquiera puede llegar a pensar que lo que ha ocurrido pues ha sido casi un milagro, una cosa que, en fin, un caso único, pero no, tiene todo su fundamento científico. Y si tú ves todo lo que hicimos con Luis y lo que está escrito en algunos libros de neurología, verás que hay un paralelismo directo entre cómo mejora el cerebro cuando tú, por ejemplo, haces ejercicio aeróbico, o cómo mejora el cerebro cuando haces un entrenamiento cambiante, en fin, y todo eso está escrito, lamentablemente no se aplica en muchos sitios, pero digamos ese conocimiento existe. Es verdad que en los últimos años ha evolucionado, es decir, se ha ampliado ese conocimiento, pero está. Pues efectivamente, relacionado con este mismo conocimiento que hay de cómo mejora el cerebro, hay un doctor alemán que lo que vio en sus experimentaciones es que cuando un niño, una persona cualquiera, mayor, adulto, quien sea, se queda con una ceguera cortical donde lo que está fallando es el cerebro, no el sistema visual, las neuronas que se han muerto, que forman un escotoma, digamos más o menos grande, o unos escotomas más o menos grandes, que son manchas ciegas donde no ves, si tú excitas el perímetro de esas áreas ciegas, es decir, la frontera entre las neuronas que ven y las que no ven, si tú las excitas con luz, pero de manera muy focalizada, esas neuronas extienden su actividad, y es como digo yo, como cuando uno se cae al suelo, un niño se cae al suelo, se hace una herida en la rodilla y poco a poco se le va cerrando la herida, y al final hay una costra que se cae y la piel ha quedado restaurada. Pues es el mismo proceso, es decir, la zona de ceguera se va cerrando poco a poco, ¿no? Entonces este hombre descubrió ese método que era para acelerar ese proceso neurológico, y es lo más avanzado que hay ahora mismo para el tratamiento de la ceguera cortical, ¿no? Bueno, está el tío fenomenal, vamos, está yendo al cole, ve perfectamente, ve como cualquier niño, se quedó ciego inicialmente y ha ido recuperando la vista poco a poco, y ahora mismo tiene la misma sensibilidad y el mismo campo de visión que cualquier otro niño. Esto lo hicimos la última medida, se la hicimos hace unas 3 semanas, y ya hemos decidido no hacerle más porque ya hemos visto que está perfectamente bien de la vista, ¿no? Y bueno, pues de lo demás es un niño que hace vida normal, es decir, aparte de jugar, de tener sus amigos, de no sé qué tal, pues hace submarinismo, hace kitesurf, toca el saxofón, es decir, hace las tareas complejas que hacía antes del accidente, las sigue haciendo ahora, ¿no? Pues lo que da una indicación, digamos, de la recuperación cognitiva que ha tenido, ¿no? Es una cosa, es un poco anecdótico, ¿no? Decía que me iba a pegar cuando fuera mayor y no me pudiera defender, ¿no? Pero ahora está muy contento, ¿eh? La verdad es que se le ha visto contento. Esos eran momentos de rabieta, que los ha tenido, y yo lo entiendo que los haya tenido,
porque la verdad que ha sido un proceso muy duro para todos, ¿no? Pero para él también, puesto que era el que trabajaba, ¿no? Pero luego, vamos, sabía perfectamente que no lo sentía, ¿no? Porque ahí cuando estaba haciendo los ejercicios de los ojos, pues se ponía a cantar por la noche. Eso significaba que estaba contento porque él mismo estaba viendo que estaba recuperando la visión y en fin, y ahora, claro, está encantado, ¿no? Ahora se ve con la misma capacidad que cualquier otro niño, ¿no? O sea, que esos pensamientos de te voy a pegar cuando seas mayor, pues yo creo que ya no los tiene, ¿no? De todas maneras, también lo digo en el libro, ¿eh? Hay estudios que demuestran que los padres que son más firmes y más enérgicos con sus hijos, luego los hijos cuando son mayores les quieren mucho más. Pero tiene su lógica, ¿eh? Por otra parte, es decir, el hijo al final cuando es mayor ya se hace maduro, tiene los recuerdos de cuando era niño y se da cuenta de lo que hicieron o no hicieron sus padres por él, cómo le educaron, cómo... Entonces, claro, el niño que ha visto que sus padres estuvieron ahí RQR insistiéndole para que estudiara, para que fomentarle una habilidad que pueda tener cualquier niño, lo que sea, pues al final cuando son mayores lógicamente dicen, mira cómo se volcó mi padre en mí, con mi madre, cómo me educaron, cómo insistieron. Entonces, lógicamente, pues al final esos estudios tienen su lógica. Bueno, a mí no me gusta decir que yo he creado eso, porque yo creo que, digamos, lo único novedoso del sistema es que es verdad que utiliza cosas que no se utilizan, que el conocimiento está y sin embargo pues no se utilizan habitualmente en las rehabilitaciones, ¿no? Por poner un caso, pero vamos, esto seguro que el que ha tenido que pasar por alguna rehabilitación de estas lo conoce con toda seguridad, pues a Luis le prescribieron 1 hora y media de rehabilitación a la semana. Esto es totalmente insuficiente, pero absolutamente insuficiente, por lo menos para un caso como el suyo, ¿no? De daño severo que sufrió y de cómo se quedó tras el accidente, ¿no? Entonces, claro, con 1 hora y media a la semana, esto tiene también un plazo de recuperación, es decir, que no la recuperación inicial o el plazo mejor para que una persona o un niño se recupere es el primer año o quizá 1 año y medio, en fin. Luego a partir de ahí puedes seguir trabajando porque por supuesto el cerebro tiene capacidad durante toda la vida para cambiar, ¿no? Pero digamos la ventana de oportunidad la tienes en 1 año y si tú no aprovechas esa ventana porque te están prescribiendo 1 hora y media de rehabilitación a la semana, pues claro, puedes perder muchísima capacidad, ¿no? Y bueno, en los centros privados, que probablemente se da mucho más, en el caso de Luis, pues ya pasamos de la 1 hora y media a la semana a las 4 horas al día, ¿no? Bueno, yo luego le quité 1 hora ahí de fisioterapia porque con el ejercicio vigoroso avanzó muchísimo más, pero todavía se puede hacer mucho más, que eso es lo que digo en el libro. Es decir, hay que contar con especialistas, por supuesto que sí, porque no todo el mundo se ha leído libros como para saber qué es lo que tiene que hacer, pero bueno, en todo caso, lo que sí que se puede hacer es muchísimo trabajo en casa, porque además uno descubre que para rehabilitar un montón de funciones cognitivas lo que se hace son tareas muy sencillas y que conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, para rehabilitar la memoria, pues ¿qué se hace? Se juega a las cartas de parejas, al juego del simón, y esto es lo que se hace en los centros de rehabilitación, pero no, es decir, es lo que se hace allí porque es lo que hay que hacer, porque es como se rehabilita la memoria, ¿no? Y como ese caso se podrían poner otros muchos, pero claro, tienes que saber lo que tienes que hacer en casa, los padres tienen que saber lo que tienen que hacer en casa para complementar las horas de rehabilitación que les den en el Sistema Nacional de Salud o en un centro privado y hacer más horas en casa que con toda seguridad van a redundar en un estado muchísimo mejor del niño, ¿no? O de la persona, vamos, porque esto también es aplicable a mayores, ¿eh? Les cuesta más, pero evidentemente también es aplicable. Claro, eso es, yo creo que es una deficiencia, está contado ahí en el libro sin ánimo de hacer una crítica ni mucho menos feroz, sino simplemente con ánimo pues de exponer las cosas con cierta objetividad, por lo menos en lo que a nosotros respecta, lo que nosotros vivimos, y que eso pueda servir pues, para mejorar en lo que se pueda, en la medida de lo posible, porque también hay un tema de recursos, lógicamente, aunque no solo, hay más cosas, pero bueno, hay un tema de recursos también, pues que sirva para mejorar en la medida de lo posible pues la gestión de todos, porque es una pena, ¿no?, de todos estos enfermos, pues es una pena que un niño de 12 años, pues claro, se quede
digamos, con incapacidades, pues porque no le han dado una rehabilitación en condiciones, ¿no? Y porque los padres no sabían, cosa que, bueno, es más normal, que los padres no sepan de esto es más normal, ¿no? Nosotros hemos vuelto a la vida habitual, sí, sí, no... Bueno, es una experiencia que no vamos a olvidar en la vida, evidentemente, esto no lo olvidaría nadie. No, Luis va al cole normalmente, se levanta por la mañana, va en su autobús al colegio, hace vida normal de niño, luego por la tarde va a sus clases de música, hace sus deberes, sus tareas, nosotros nos vamos a trabajar y nosotros hemos vuelto a la vida habitual. Bueno, ha llevado tiempo, pero sí, sí. Felicidades. Muchas gracias.